En octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración. Durante 13 días, la humanidad se asomó al precipicio de su propia destrucción, con el dedo de dos superpotencias rozando el botón que podría haber desencadenado un invierno nuclear. La crisis de los misiles de Cuba no fue un simple enfrentamiento diplomático. Fue el momento en que la lógica implacable de la Guerra Fría casi culmina en su conclusión más devastadora. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis, no te cuesta ningún esfuerzo, y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo videos como este. Pues bien, sigamos. Para comprender verdaderamente la crisis cubana, debemos dirigir nuestra mirada hacia el este, hacia las montañas de Anatolia. En 1959, mientras Fidel Castro y sus barbudos revolucionarios tomaban La Habana, Washington desplegaba silenciosamente misiles Júpiter de alcance medio en Turquía. Estos proyectiles nucleares, instalados en el flanco sur de la Unión Soviética, podían alcanzar Moscú en cuestión de minutos. El presidente estadounidense Eisenhower había autorizado este despliegue como parte de la doctrina de contención del comunismo. Para 1962, los misiles estaban operativos, apuntando hacia el corazón soviético desde una distancia de apenas 2.400 kilómetros. Nikita Khrushchev, el líder soviético, observaba con creciente alarma este desarrollo. En sus memorias, posteriormente escribiría: "Los americanos habían rodeado nuestro país con bases militares y amenazado con armas nucleares. Ahora ellos iban a aprender cómo se siente cuando los misiles hostiles están apuntando contra ti". La Revolución Cubana de 1959 transformó radicalmente el panorama geopolítico americano. Un gobierno comunista a apenas 90 millas de Florida representaba para Estados Unidos no solo una afrenta ideológica, sino dejar pasar al enemigo soviético hasta las puertas de su casa. La fallida invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, un intento respaldado por la CIA para derrocar a Castro, solo consiguió empujar más a Cuba hacia la órbita soviética. Castro, temiendo nuevos intentos de invasión, solicitó formalmente la protección de Moscú. Para Khrushchev, Cuba representaba una oportunidad dorada: establecer una presencia militar soviética en el patio trasero de Estados Unidos, proteger al régimen revolucionario cubano y equilibrar estratégicamente los misiles estadounidenses en Turquía. En mayo de 1962, Khrushchev concibió un plan audaz conocido como Operación Anadyr. Con un secretismo extraordinario, la Unión Soviética comenzó a transportar misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 hacia Cuba, junto con bombarderos I-128, cazas MiG-21 y aproximadamente 40.000 soldados soviéticos. Para evitar la detección, los barcos soviéticos viajaban bajo banderas comerciales, los soldados vestían ropa civil y, en cubierta, se mostraban tractores y maquinaria agrícola. Los misiles se transportaban en bodegas selladas, invisibles incluso para las tripulaciones. El plan consistía en instalar 36 misiles R-12 con un alcance de 2.000 kilómetros y 24 misiles R-14 con un alcance de 4.500 kilómetros. Estos proyectiles podían alcanzar la mayor parte del territorio continental estadounidense, incluidas ciudades como Washington D.C., Nueva York y el Pentágono, en menos de 15 minutos. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 sobrevoló la región occidental de Cuba capturando imágenes que cambiarían el curso de la historia. El analista de la CIA Dino Bruglioni y sus colegas identificaron en las fotografías las inconfundibles características de instalaciones de misiles balísticos en construcción. El 16 de octubre, el presidente Kennedy fue informado del hallazgo. Se formó inmediatamente un comité ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, EXCOM, que incluía a su hermano Robert Kennedy, el secretario de Defensa Robert McNamara, el secretario de Estado Dean Rusk y otros asesores clave. Durante las intensas deliberaciones que siguieron, se consideraron diversas opciones: un ataque aéreo quirúrgico contra las instalaciones de misiles, una invasión total de Cuba, un bloqueo naval, eufemísticamente denominado cuarentena, para evitar connotaciones de acto de guerra, negociaciones diplomáticas directas con Moscú. El debate dentro del EXCOM reveló profundas divisiones. Los militares, encabezados por el general Curtis LeMay, presionaban por un ataque inmediato.
Robert Kennedy abogaba por un enfoque más medido, recordando que un ataque sorpresa recordaría al infame ataque japonés a Pearl Harbor. El 22 de octubre, Kennedy apareció en televisión nacional para informar al público americano y al mundo sobre la crisis. Anunció la implementación de una cuarentena naval alrededor de Cuba para impedir la llegada de más armamento ofensivo soviético, y exigió el desmantelamiento y retirada de todos los sistemas de armas ofensivas. Las palabras de Kennedy resonaron en hogares de todo el mundo. Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, que requerirá una respuesta total de represalia contra la Unión Soviética. En los días siguientes, el mundo vivió momentos de tensión sin precedentes. Bombarderos B-52 cargados con armas nucleares comenzaron a volar en patrullas continuas sobre el Atlántico Norte. Las fuerzas estratégicas estadounidenses se elevaron a DEFCON-2, un nivel de alerta nunca alcanzado durante la Guerra Fría. Barcos soviéticos, algunos posiblemente transportando más componentes para misiles, se acercaban inexorablemente a la línea de cuarentena. El 24 de octubre, barcos soviéticos que se aproximaban a Cuba se detuvieron ante la línea de cuarentena. Fue el primer indicio de que Moscú podría estar dispuesto a negociar. Uno de los episodios más peligrosos de la crisis permaneció en secreto durante décadas. El 27 de octubre, el submarino soviético B-59, armado con torpedos nucleares, fue localizado por destructores estadounidenses cerca de la línea de cuarentena. Siguiendo los procedimientos estándar, los buques estadounidenses comenzaron a lanzar cargas de profundidad de práctica, intentando forzar al submarino a emerger para identificación. Dentro del sofocante submarino, sin contacto con Moscú durante días, el comandante Valentín Savitsky, creyendo que había estallado la guerra, ordenó preparar el torpedo nuclear. Según el protocolo soviético, el lanzamiento de armas nucleares requería la aprobación de 3 oficiales: el capitán, el oficial político y el oficial segundo al mando. 2 estuvieron de acuerdo. El tercero, Vasily Arkhipov, se opuso firmemente. La objeción de Arkhipov posiblemente salvó al mundo. El submarino finalmente emergió y regresó a la Unión Soviética. Solo décadas después se conocería este incidente y su potencial catastrófico. Mientras la crisis se intensificaba públicamente, Kennedy y Rousseau mantuvieron una correspondencia privada que finalmente proporcionaría la salida al impasse. El 26 de octubre, Rousseau envió un mensaje extenso y emotivo sugiriendo un acuerdo. Los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba si Estados Unidos prometía no invadir la isla. Antes de que Kennedy pudiera responder, llegó un segundo mensaje soviético el 27 de octubre, con términos más duros. Los misiles soviéticos serían retirados de Cuba solo si Estados Unidos retiraba sus misiles Júpiter de Turquía. El EXCOM decidió responder solo al primer mensaje, ignorando estratégicamente el segundo. Sin embargo, a través de su hermano Robert, Kennedy envió un mensaje secreto al embajador soviético Anatoly Dobrinin. Estados Unidos retiraría sus misiles de Turquía, pero este acuerdo debía permanecer confidencial y la retirada ocurriría meses después para no aparecer como una concesión directa. El 28 de octubre, Rousseau anunció públicamente que ordenaría la retirada de los misiles soviéticos de Cuba. La crisis había terminado tan abruptamente como había comenzado. La crisis de los misiles cubanos transformó la dinámica de la Guerra Fría de maneras profundas y duraderas. Se estableció un teléfono rojo entre Moscú y Washington para comunicación directa en futuras crisis, evitando los retrasos diplomáticos que habían complicado la resolución. Se inició un lento proceso hacia la detente y los acuerdos de limitación de armas nucleares, reconociendo ambas superpotencias el peligro de su confrontación directa. En términos de liderazgo político, las consecuencias fueron igualmente significativas. Rousseau, percibido como débil por la dirigencia soviética por haber retirado los misiles, sería removido del poder 2 años después. Kennedy emergió fortalecido en Estados Unidos, aunque su asesinato un año más tarde truncaría su presidencia. Fidel Castro se sintió profundamente traicionado por los soviéticos, quienes negociaron sin consultarle plenamente, lo que afectaría las relaciones entre Cuba y la URSS durante años. Los misiles Júpiter en Turquía fueron desmantelados discretamente en abril de 1963, cumpliendo la parte secreta del acuerdo. Cuba permaneció como Estado comunista y bajo embargo estadounidense,
pero sin armas nucleares soviéticas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia ideológica más que en una verdadera amenaza militar para Estados Unidos. Si la crisis hubiera escalado a un conflicto nuclear, los estudios posteriores sugieren escenarios verdaderamente apocalípticos. Un ataque nuclear limitado contra Cuba habría provocado casi seguramente represalias soviéticas contra Turquía o Berlín Occidental, desencadenando una espiral de represalias imposible de contener. Un intercambio nuclear completo entre Estados Unidos y la Unión Soviética podría haber causado entre 100 y 150 millones de muertes inmediatas en ambos países, con efectos devastadores para el resto del planeta. El subsiguiente invierno nuclear, con sus temperaturas bajo cero y sus cielos oscurecidos por el polvo y las cenizas, había provocado hambrunas globales y el colapso de la civilización moderna tal como la conocemos. 6 décadas después, mientras nuevas tensiones emergen en un mundo multipolar armado nuclearmente, las lecciones de aquellos 13 días de octubre siguen siendo vitales. La crisis de los misiles de Cuba nos recuerda que en la era nuclear, la prudencia no es cobardía, sino la más esencial forma de valor.